Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Ciudadano, nuestro encuentro de cada semana con los temas que hacen al trabajo que están realizando en este momento los ministerios y cómo nos afectan directamente. Esta noche vamos a abordar dos temas muy importantes. Por un lado, educación. Hablamos en una charla con el ministro Juan Manuel Brunetti y nos da dos detalles de cómo va a afectar a las aulas, a las clases y al sistema educativo las nuevas restricciones con la cantidad de ciudades rojas que se suman ahora y también con el anuncio de más medidas de restricción. Por otro lado, también en economía, vamos a hablar con el viceministro de Economía acerca de qué es lo que se está preparando para asistir a las zonas más golpeadas en cuanto a restaurantes, sectores gastronómicos y también los sectores de frontera todavía en situación de emergencia económica. Son los temas de esta noche aquí en El Ciudadano. Bueno, ya en El Ciudadano nos recibe en su despacho el ministro de Educación, el señor Juan Manuel Brunetti. Ministro, gracias por recibirnos. Muy buenos días, la verdad que es un placer estar, Juan, contigo, con El Ciudadano, Paraguay TV y a través de ustedes con toda la audiencia. Bueno, gracias, ministro, nuestro ex ministro también en MITIC. Así que bueno, siempre es grato conversar, ministro, sobre los temas que hacen a la situación de emergencia principalmente en este momento. Y lo primero que queremos preguntarte es cómo nos encontramos en educación con la cantidad de escuelas afectadas por esta pandemia. Bueno, realmente nosotros tuvimos un proceso desde que yo llegué, desde el primer día, de hacer un análisis interno de dónde estábamos con relación a la cantidad de instituciones afectadas. El Ministerio de Educación y Ciencia tiene aproximadamente 8.500 instituciones oficiales, de las cuales 6.970 estaban habilitadas el día que yo llegué, es el informe que me habían dado. Sobre esa cantidad nosotros lo que hicimos fue comenzar a reunirnos con los docentes, con los directores, con los padres, y ellos nos dijeron que en algunas instituciones se había habilitado sin quizás tener todas las condiciones. Entonces, para dar tranquilidad a la comunidad educativa, nosotros lo primero que hicimos fue autorizar que se haga una reevaluación, incluyendo a los docentes, incluyendo a los padres que quieran acompañar ese proceso de verificación de las instalaciones. Después de eso vino el proceso de si suspendíamos las clases o no. Finalmente, hoy donde estamos parados es en un proceso en el cual el gobierno decide confiar en la comunidad educativa ese proceso de habilitar las clases en el formato híbrido o suspender las clases en formato híbrido y descargar eso en un proceso virtual. Un proceso en el cual se ven involucrados el director, el docente, los padres y los estudiantes para verificar las instalaciones, asegurarse que la infraestructura sea la adecuada, que los materiales de bioseguridad existan, de manera que realmente el retorno a clases sea un retorno seguro. De estas 6.900 escuelas, ministro, actualmente ¿cuántas se encuentran habilitadas? Nosotros estamos trabajando en un sistema que se llama SIC Pro, que va a estar disponible para toda la ciudadanía. Realmente en este momento, durante esta semana, los padres estuvieron reuniéndose con los directores, con los docentes, con los estudiantes. Recibimos reportes en los cuales vimos que los colegios siguieron funcionando. De hecho, ayer estuvimos recorriendo algunos de ellos y recibimos también informes de que en algunos casos, sobre todo en las ciudades donde el nivel de incidencia es muy alto, los padres, los docentes, los directores y los estudiantes han decidido suspender las actividades presenciales. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, que son días previos a los días feriados de la Semana Santa. Seguramente va a haber una suspensión mayor, dependiendo un poco de lo que diga la comunidad académica, la comunidad educativa y también dependiendo un poco de lo que se decida desde el Palacio de Gobierno. Ministro, pasamos de 24 a 45 ciudades en zona roja, pero 35 con el requerimiento de población para aplicar estas medidas. ¿Cómo modifica esto a la situación en educación, por lo menos en estas ciudades? Ese es un tema súper importante. Nosotros tenemos que llamar a la conciencia de los paraguayos. Esta batalla la ganamos todos juntos. Nosotros necesitamos que la ciudadanía comience a cortar la interacción entre los ciudadanos, cortar las fiestas, cortar los encuentros, mantener la burbuja, mantener la distancia, el uso de tapabocas, la limpieza de las manos. Vimos desde la semana pasada a esta semana que se actualizó el mapa epidemiológico que está disponible en la página web del Ministerio de Salud. Vimos un crecimiento de 24 ciudades con alerta roja, según los indicadores de la OMS, pasar a 35 ciudades. Y vimos las ciudades que estaban con alerta roja, donde los índices de incidencia, en vez de disminuir para poder salir de la alerta roja,
en esta última semana ha crecido. Entonces realmente es momento de llamar a cada ciudadano a que pelee por la salud del Paraguay. Ministro, ¿cómo se encuentra el diálogo en este momento con los gremios docentes? Gran parte de estos gremios dicen, bueno, necesitamos que el ministerio nos escuche, que nos tenga en cuenta, porque ellos se sienten tan excluidos constantemente, dicen que sus opiniones no son tenidas en cuenta, principalmente en el tema de la pandemia. Creo que hay un proceso que se tiene que dar inexorablemente de diálogo. No es fácil en una institución que tiene casi 86.000 personas que trabajan en distintos lugares poder conversar con todos en tan corto tiempo. Pero yo dije el día que el presidente de la República firmó mi decreto para que yo sea ministro de Educación y Ciencias, que la base de mi trabajo como ministro iba a ser el diálogo. Yo realmente al día siguiente me reuní con un sindicato y seguí haciendo en los días posteriores. Hoy tengo reunión nuevamente con otro sindicato. No vamos a cortar el diálogo con todos los grupos de docentes, tampoco lo haremos con padres y con directores. Ese es un proceso permanente y seguramente es un reclamo de hace mucho tiempo. Todos los docentes necesitan sentirse escuchados, ellos son el corazón del sistema educativo y hay que darle ese espacio para poder escucharlos, pero por sobre todas las cosas, para que ellos se sientan respetados dentro del sistema de manera que estén motivados. Vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para que estén lo más capacitados, darles todas las capacitaciones que sean necesarias, tanto para la adaptación a este proceso de cambio tecnológico que se está dando, como para las cuestiones que son disciplinares. Pero realmente creemos que el docente es el corazón del sistema y vamos a trabajar con ellos de cerca, vamos a tratar de que ellos se sientan escuchados, lo cual sabemos que no va a ser sencillo. Bueno, ministro, y más allá de estas zonas rojas que ahora se presentan, ellos dicen que el riesgo en el tema educativo es mucho más grande y sobre todo en mayor parte del territorio. Si ellos se mantienen en ese periodo de suspender las clases en prácticamente todas las zonas más afectadas, que sobrepasa la cantidad de zonas rojas, ¿qué le va a responder el ministerio? Nosotros vamos a trabajar sin duda en poder cuidar a nuestros docentes. Eso implica que podamos cuidar los protocolos dentro de las escuelas. No existe prueba científica que demuestre de que el virus sale de la escuela o tiene un nivel de contagio masivo dentro de las escuelas. Cuando los niños cuidan los protocolos, los docentes cuidan los protocolos, la escuela es un lugar seguro. Independientemente de eso, nosotros pedimos al ministro de Salud que priorice a nuestros docentes. Una vez que se haya vacunado todo el personal de blanco, nosotros entendemos que así como hicieron otros países, el personal docente que trabaja en aula y que está en contacto con niños que vienen de distintas burbujas, tiene que ser vacunado. Una vez que se termine el personal docente, la priorización debería ser el personal, una vez que se termine el personal de blanco, la priorización debería ser el personal docente. ¿Ya hay algún cambio oficial sobre eso, ministro? ¿Perdón? ¿Ya hay alguna confirmación oficial de ese cambio? No hay ninguna confirmación oficial. Es lo que nosotros estamos pidiendo y estamos trabajando para eso. Esperemos que sea así. ¿Hay algún plazo para recibir respuesta? Porque teniendo en cuenta que la gran parte de la población de blanco va a terminar de vacunarse esta semana, ya empezaría el siguiente grupo de riesgo. No. Pero hay insistencia. Nosotros estamos insistiendo, te repito, esa decisión con relación a los grupos a ser priorizados, una decisión del Ministerio de Salud. Nosotros venimos trabajando con ellos día a día. Ministro, hay que hablar también del tema de los colegios privados. En la ciudadanía, algunas voces, algunos sectores decían, bueno, privilegio por el tema de que deben generar ingresos, en el tema de habilitarlos para seguir dando clases presenciales. Pero ¿cuál es la realidad sobre este punto? ¿Hay un riesgo menor según los protocolos que ellos aplican o igualmente hay un control que se da igualmente en colegios públicos y privados? Muy buena pregunta. ¿El riesgo es menor o mayor en la medida que la infraestructura y los materiales de bioseguridad estén presentes o estén faltando? Ahí no existe colegio privado o colegio público. Realmente hay colegios públicos muy bien organizados, antiguos y que funcionan muy bien, donde las comunidades educativas, los padres, los estudiantes hicieron el esfuerzo para poner toda la institución en condiciones y nosotros valoramos eso. Acá no existe una discriminación hacia el público o privado. Acá existe un trabajo coordinado a favor de los niños, a favor de los jóvenes, a favor de la educación. Y en este sentido, ¿existe un diálogo con las instituciones privadas en el sentido de mantener las clases? Igualmente exista esta zona roja. Nosotros hicimos reuniones con padres y con directores
de escuelas públicas, de escuelas privadas, inclusive algunas de ellas las hicimos al mismo momento con personas que representaban a instituciones públicas y privadas. No existe una diferencia entre pública y privada, acá existe un solo sistema, la gestión de la educación puede ser pública o puede ser privada. Nosotros ponemos en el centro de este proceso al niño, al joven, al paraguayo que necesita la educación como herramienta para poder crecer en la vida. Ministro, para adoptar el tema de la pandemia en el tema educativo, ¿cómo ustedes ven que se va a presentar este año? ¿Va a ser todavía muy difícil? ¿Tendríamos más suspensiones a lo largo del año? Yo creo que acá vamos a enfrentarnos a un elemento de contagio que está creciendo semana a semana, y cortar ese nivel de contagio va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros. Claro que podemos ganar esta batalla. Los paraguayos somos guapos cuando nos unimos y nos ponemos un objetivo claro. Y acá el objetivo es ganar esta batalla, que es la batalla contra el coronavirus. Y esto la vamos a ganar, solamente vamos a ganar si es que todos entendemos de que tenemos que cortar el nivel de contacto, comenzar a armar burbujas de vuelta, comenzar nosotros mismos a quedarnos en nuestras casas, no porque pusieron una barrera de policía en la esquina, sino porque nosotros somos conscientes que la única manera de bajar la presión sobre las camas de terapia intensiva y bajar la cantidad de contagios es aislándonos, es manteniendo una burbuja, es cortando las visitas a los abuelos, a los tíos, a los primos. Pero en el futuro, ministro, ¿se prevé un escenario peor que el que estamos viviendo ahora? Quisiera dejar esa pregunta al ministro de Salud, por favor. Bueno, ministro, te pedimos un tiempito más, tenemos que hacer una pausa, pero queremos seguir conversando contigo acerca de los temas de educación. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, ya venimos. Seguimos en El Ciudadano conversando con el ministro de Educación. Un tema muy importante, ministro, es el momento de crisis en que se da tu llegada aquí en el ministerio, después de una gestión bastante aceptada y rechazada por muchos sectores de parte del ministro Peta, ¿no? En cuanto a los cambios o prioridad, según pudiste identificar, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en el MEC en este momento educativo? Nosotros tenemos que avanzar en tres áreas: la transformación educativa, la transformación digital y el diálogo. Son tres ejes súper importantes, y cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos podríamos armar un programa de manera independiente. En cuanto a la transformación educativa, ¿qué es lo esencial para empezar a transformar la educación? El diálogo de todos los actores. Nosotros iniciamos con el apoyo de la Universidad Columbia de los Estados Unidos, la Universidad Católica de Chile, un proceso de conversar con todos los actores para comenzar a ponernos de acuerdo en un plan nacional de educación que nos lleve a soñar con un mejor Paraguay, que nos lleve a soñar que podemos tener una educación de calidad en la cual nuestros niños, cuando se presenten a exámenes internacionales o a evaluaciones, realmente nos permitan sentirnos orgullosos de nuestros hijos y de la educación que tenemos. Ese proceso es un proceso en el cual necesitamos establecer un plan de acción. Necesitamos poner la semilla hoy para poder comenzar a ver los frutos dentro de 10 o 20 años. Pero es un proceso importante en el cual tenemos que entrar. No podemos dejar que pase el tiempo para poder cerrar la definición de ese proceso de transformación educativa. En teoría, si todo va bien, diciembre del 2021 nosotros deberíamos tener concluido, y a partir de ahí entramos a la fase de implementación, que no es menos importante. Ministro, siempre vemos que Paraguay está en los peores lugares en cuanto a desempeño educativo en las pruebas de SNEPE y en las pruebas de matemáticas. ¿En cuánto tiempo se puede revertir eso si hablamos de un corto plazo? Bueno, revertir eso depende de muchísimos factores. Comenzar a ver un Paraguay que crece en cuanto a calidad educativa en base a estas pruebas internacionales, como recién te decía, es un proceso que pasa por muchísimas cuestiones: la infraestructura, las condiciones que desde el Ministerio de Educación ponemos a las instituciones educativas para que los docentes realmente puedan aprovechar todas esas condiciones. De vuelta, es el proceso de capacitación docente, es el proceso de generarle las estructuras adecuadas para que el docente pueda estar no solo motivado, sino dando todo su conocimiento a favor del alumno, para que finalmente, cuando ese alumno logró aprender esos conocimientos que entregó el docente, pueda plasmarlo en una prueba al final del proceso. Así que esto pasa por muchas cuestiones, ¿verdad? La infraestructura, tanto tecnológica como edilicia, como de materiales, el proceso de capacitación y de trabajo
el ministerio y el docente, y el proceso de trabajo entre el docente y el estudiante. No va a ser rápido. Tenemos que calzar la expectativa de la gente con la realidad. Y la realidad es que un proceso de mejora de la calidad de la educación es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Ministro, decía el exministro Peta antes de iniciar las clases que solamente un 5% de las escuelas se encontraban en mal estado a nivel de estructura edilicia. ¿Qué planes se tienen para resolver esa situación, por lo menos en este año? Nosotros realmente vemos que se hizo un gran esfuerzo en cuanto a la infraestructura. Sin duda hay algunas instituciones oficiales que todavía necesitan mejorar la infraestructura, pero creo que en general ese es un trabajo en el cual vamos a ir involucrándonos con el correr del tiempo. Sin duda la estructura edilicia es clave, también la estructura tecnológica, y permitime comentarte con relación al tema de la estructura tecnológica. El gobierno nacional, a través de fondos del FEI, depositó $60 millones en MITIC para que MITIC pueda hacer ese proceso de transformación digital. Nosotros vamos a tenemos un proyecto similar en el MEC y vamos a tener para fin de año, si Dios permite, fin del año 2021, 51% de las instituciones oficiales conectadas, y eso implica el 87% de la matrícula, la cantidad de alumnos dentro del sistema. Si bien es cierto que la infraestructura edilicia es importante, en este momento de pandemia la infraestructura tecnológica no deja de ser, no tiene menos importancia que eso. Y si realmente el gobierno puede a fin de este año terminar cubriendo al 87% de los estudiantes con una buena conexión a internet, con una buena infraestructura tecnológica, sería fantástico. En ese tipo de cosas tenemos que trabajar, que son proyectos concretos, que si nos concentramos en esos proyectos y los priorizamos, seguramente para fin de año vamos a poder tener un gran avance. Ministro, son números bastante ambiciosos y sobre todo muy prometedores. ¿Por qué no se hizo esto antes? Porque las cosas se hacen cuando se hacen. Antes habrán hecho otras cosas y ahora vamos a tratar de cerrar esos procesos. Esa es una planificación que se hizo, ahí hay proyectos que se presentaron, hay procesos licitatorios que están corriendo. Finalmente va a haber un cable de fibra óptica que va a llegar al 51% de las escuelas, con equipos que van a permitir distribuir esa señal dentro de toda la escuela. Hay un servicio de internet que hay que poner para toda la escuela, y después necesitamos que los profesores tengan los equipos tecnológicos, que los alumnos tengan disponibles equipos tecnológicos. Necesitamos plataformas que corran sobre eso. Son muchos procesos que están corriendo uno sobre otro. No hay que mirar lo que no se hizo, hay que mirar dónde estamos y sobre todo ver dónde queremos estar y comenzar a avanzar de a poco hacia ese proceso. Eso es lo que espera el Paraguay. Cuando hablamos de educación, hablamos de esperanza, y hay muchísima esperanza en los cambios que se tienen que dar. Pero los cambios no pueden ser para ir para atrás, los cambios tienen que ser para mejorar. Entonces, cuando comenzamos a soñar con este tipo de proyectos, realmente comenzamos a ilusionarnos, solo que la gente ya no puede seguir esperando que nosotros le demos promesas, tenemos que darle resultados. Por eso te digo concretamente, para diciembre del 2021, si Dios permite y no tenemos retraso en esos procesos de adjudicación y licitatorios, el 87% de los estudiantes del sistema público podrían tener una buena conexión en sus escuelas. Ministro, si hablamos de comunidad educativa, ya hablamos de los docentes, también de las autoridades, pero en el tema de los estudiantes, ¿cómo se va a captar la voz? ¿Podría ayudar el tema de la consulta digital para mejorar en cuanto a los pedidos de ellos? La consulta digital es parte del proceso de transformación educativa. Nosotros no podemos hacer un proceso de transformación educativa pensando solamente en lo que nosotros queremos o lo que Juan quiere. Nosotros tenemos que hacer un proceso de ponernos de acuerdo en dónde queremos estar dentro de 10 o 20 años. Y en esa lógica, esa consulta educativa es parte de un proceso de diálogo que se tiene que dar con todos los actores, no solamente con los estudiantes o con los padres o con los docentes. Ese es un proceso que se tiene que dar con todos los paraguayos, con los que tienen hijos y con los que el día de mañana van a tener, con los que tienen nietos y sueñan para que sus nietos tengan un mejor futuro. Ese proceso de consulta digital está abierto, comenzamos la semana pasada, va todavía un par de semanas. Transformacioneducativa.edu.py es una web que está disponible para que la ciudadanía entre, complete el formulario, comparta con nosotros sus críticas, pero también sus ideas, sus sueños, la lógica de qué esperan ver dentro de la educación paraguaya en los próximos 10 o 20 años. En cuanto a los padres, ministro, ¿se sigue entregando los kits alimenticios? ¿Eso va a seguir todo el año? ¿Cuál va a ser la frecuencia?
Ayer entregamos 17.884 kits. Durante esta semana vamos a entregar en 197 instituciones 93.000 kits aproximadamente. Se entregan 2 kits por estudiante, son bolsas que tienen 15 kilos de alimento. Realmente ese es un aporte, creo que muy importante para gente que en este momento que no solamente tenemos una crisis sanitaria, sino también hay una situación económica complicada. Esa gente que recibe un kit de alimento por cada uno de sus hijos que van a la escuela, creo que van a poder alimentar mejor a sus hijos, cosa que hoy por el protocolo sanitario no estamos haciendo dentro de las escuelas. Así que estas escuelas públicas que tenían la merienda escolar, que tenían el almuerzo escolar, si bien no estamos dando el almuerzo dentro de la escuela, lo estamos haciendo dentro de las casas a través de estos kits. Creo que es un aporte muy importante para el proceso de crecimiento de los niños. ¿Esto se mantiene más allá de zonas rojas o no, ministro? Esto es en base a un contrato que tiene el Ministerio de Educación, entrega los kits aquí en Asunción. No somos responsables de la entrega de la alimentación en el interior. Como ustedes saben, nuestra responsabilidad es Asunción y dentro de Asunción estamos organizando de esta manera la entrega de los alimentos. Para el tema de entrega de alimentos en el interior deberíamos consultar con los gobernadores y los intendentes. Bueno, ministro, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que el tema educativo es muy sensible y más en este momento de pandemia, y le queremos pedir también un mensaje para ese docente, para esa familia que nos está viendo, para esos estudiantes que esperan realmente avances en el tema educativo, sobre todo en esta situación de emergencia sanitaria. Yo quisiera pedirle a todos los paraguayos que en este momento más que nunca estemos unidos. Necesitamos un Paraguay que realmente lucha junto para poder salir adelante en esta crisis sanitaria en la que estamos sumergidos. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros mantenemos la distancia, el tapaboca, si mantenemos nuestra burbuja, los niveles de contagio van a bajar en las próximas semanas, la presión sobre las camas de terapia intensiva van a bajar y seguramente vamos a ganar esta batalla. Si los niveles de contagio en cada una de nuestras ciudades sigue creciendo, no hay sistema sanitario que pueda aguantar. En el mundo no está haciendo. Hoy Europa está cerrando, está volviendo a cuarentena, fase 0 en muchas ciudades por el problema del coronavirus. No permitamos que en Paraguay siga creciendo este virus. Necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir trabajando, pero por sobre todas las cosas necesitamos salud, necesitamos vida para nosotros, para nuestros niños, para nuestros padres. Cuidémonos. Ministro, muchas gracias por recibirnos y por tu aporte también a El Ciudadano. Por favor, a la orden. Gracias, ministro de Educación. Hacemos una pausa, ya venimos. Así como les contábamos al principio del programa, también conversamos con el viceministro de Economía, el señor Iván Haas, y nos hizo un detalle acerca de cómo se va a articular el Estado para seguir ayudando y seguir asistiendo a las zonas de frontera y también a los sectores de turismo y gastronomía que se ven gravemente golpeados por las medidas de restricción de circulación por un lado y también por el cierre de fronteras por otro lado. Conozcamos los detalles. Seguimos aquí en El Ciudadano y ya nos encontramos con el viceministro de Economía, el señor Iván Haas, flamante en el cargo, tenemos que decir, en cuanto a la asunción y a los trabajos que está desarrollando. Viceministro, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la visita y bueno, mira, aquí a las órdenes para responder todas las preguntas, dudas que tengan. Viceministro, ¿cuál es lo más urgente en lo que se está trabajando ahora en la cartera de Hacienda? Sí. Primero, mira, antes de entrar propiamente en los temas que vamos a tratar el viceministerio, te cuento así rapidito un poco mi hoja de vida, ¿verdad? Sí. Para los que no me conocen. Yo soy una persona de carrera aquí en la casa, ¿verdad? Me inicié allá en el lejano año 2007 como pasante, ¿verdad? Estaba cursando el 4º año de la Universidad Nacional, la carrera de Economía. Bueno, de ahí fui haciendo carrera, ¿verdad? Y hoy, 14 años después, me encuentro aquí ocupando el cargo de viceministro, ¿verdad? Un poco eso para contextualizar nomás de dónde vengo, ¿verdad? Ahora, respecto a tu pregunta propiamente, ¿verdad? Yo siempre divido los temas como en dos grandes temas, los temas urgentes, prioritarios que estamos ahora y los de mediano plazo, ¿verdad? Como te comentaba fuera del micrófono, hoy en día tenemos dos paquetes de ayuda para aquellos sectores
que aún están siendo afectados por la pandemia, ¿verdad? Uno de los sectores es la ciudad de fronteras con Argentina. El paso terrestre, como sabes, aún sigue clausurado, ¿verdad? Entonces, todas aquellas ciudades fronterizas cuya principal fuente de ingreso era el comercio, siguen siendo afectadas. Entonces, ahí hay un proyecto de ley que ya hoy en día tiene media sanción por la Cámara de Diputados. La idea es que la Cámara de Senadores pueda tratar este jueves y sea aprobada. Este paquete básicamente consiste en ayudas tanto a sectores formales e informales. Para los sectores formales se está previendo hasta 6 pagos de la mitad del sueldo mínimo, el 50%, según disponibilidad presupuestaria, por eso digo hasta. Para los sectores informales serían 2 pagos de 500.000, una vez que la ley sea aprobada, y también facilidades en lo que respecta al pago de energía eléctrica y agua corriente. De nuevo te digo, esto una vez que se apruebe la ley en el Congreso el jueves, nosotros tenemos listo el decreto reglamentario de esta ley. Se va a habilitar una app, ¿verdad?, para que las personas puedan inscribirse para las facilidades tributarias, ¿verdad? Las facilidades de servicios básicos. Una app súper sencillita donde... Para los de frontera. Los de frontera. Para que las personas puedan inscribirse con datos sencillos, su nombre, apellido, número de cédula, NIS de la ANDE, ¿verdad? Entonces ahí se va a habilitar como una suerte de catastro, ¿verdad?, de todas las personas que desean acceder a estos servicios. Y una vez que esto se va a dejar abierto como una semana, estamos definiendo el calendario, una vez que la ley sea aprobada, y posterior a eso ya proceder al pago, ¿verdad?, habiendo hecho aquí las cuestiones administrativas, que como vos sabés también llevan unos días. En el caso de la frontera, ¿va a ser exoneración o refinanciamiento de los servicios públicos? Siempre hablamos de refinanciamiento, ¿verdad? En ningún momento hablamos de exoneración, así que un poco ese es uno de los pilares que estamos trabajando ahora. También, como te había comentado, el otro es para aquellos sectores que fueron afectados por la restricción horaria de circulación. Estamos hablando aquí de sectores gastronómicos, hotelería, turismo. Aquí también hay un paquete grande que ya veníamos trabajando con ellos desde la semana pasada y son básicamente como 4 pilares, ¿verdad? Nuevamente el diferimiento de pago de los servicios básicos, ANDE y ESAP. Esto también se va a habilitar una plataforma para que estas personas puedan inscribirse, estos comercios puedan inscribirse. Acá hay que recordar que esta plataforma en su momento ya fue habilitada en el año pasado, en octubre. Sería básicamente revivir esa plataforma y añadirle lo de ESAP. Anteriormente no tenía ESAP. Entonces, cuando esta plataforma esté lista, los comercios van a poder inscribirse de estos rubros. Hay que ser bien claro acá, aquellos rubros como son gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y servicios, ¿verdad? Esto se hace un cruzamiento de datos de acuerdo a cómo están inscriptos en la SED. Si corresponde a estos rubros, bueno, pueden recibir el beneficio, si no, son excluidos de la lista, ¿verdad? También este grupo de comerciantes van a recibir facilidades de financiamiento a través de la banca pública. Hemos hablado con el Banco Nacional de Fomento. La idea es que el Banco Nacional de Fomento pueda darles un año más de gracia en los créditos que estas personas habían accedido el año pasado. Te comento, bueno, cuando se desata la pandemia, la banca pública puso a disposición créditos, ¿verdad?, para estas empresas para que puedan seguir operando. Estos créditos tenían un año de gracia que están venciendo ahora en abril. La idea es que se le pueda dar otro año más de gracia, ya serían 2 años de gracia para los beneficiarios de estos créditos, y un refinanciamiento de hasta 5 años más, o sea, en total serían 7, ¿verdad? Entonces, eso también se habló con el Fondo Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Fomento, los dos, ¿verdad? El tema de otro de los pilares que trabajamos para este grupo son las facilidades tributarias, ¿verdad? Un poco ahí son 3 ítems. Primero que nada, el IVA se va a mantener al 5% para estos rubros. Recordemos que el IVA es 10%, entonces se le reduce a la mitad. También la reducción de la tasa de interés para el pago fraccionado de impuestos, que inicialmente estaba 1.4, ahora baja a 1.1. Y la eliminación de recargo de intereses por mora para pago al contado de deudas antiguas. Esa diferencia entre 1.4 y 1.1 anunciada por tributación es una diferencia significativa o... Es significativa. Ahí cuando hablamos de 1.1 estamos hablando de una tasa de 13.2% al año, ¿verdad? Entonces ese es otro de los pilares que trabajamos con ellos. Y también uno último es el tema IPS, ¿verdad? Ellos al final ya hay una ley vigente hoy en día que reduce el aporte patronal. Como saben, el aporte patronal al IPS es 16.5%. La idea es que esto baje a 2.5% para el empleador.
Ahí tengo entendido que entre hoy o mañana tiene que salir el decreto que reglamenta esto. También va a ser refinanciamiento. No, claro, sí, va a ser refinanciamiento. Esto va a ser durante todo el año 2021, retroactivo a partir de enero. Entonces, el empleador en vez de pagar 16.5 va a pagar 2.5, una reducción sustancial al IPS. Todo esto, digámosle, esta reducción se va a refinanciar hasta 5 años posteriormente después, sin intereses. En estas condiciones podemos decir que el Ministerio de Hacienda está previendo todavía un año difícil en lo económico, o sea, durante todo lo que resta de 2021 vamos a tener todavía este tipo de necesidades. Es así, porque como sabemos aquí la única constante es la incertidumbre, lastimosamente, ¿verdad? El virus aún, es cuestión de mirar incluso otros países, los países de Europa también, que han manejado la pandemia de alguna u otra manera, en mejor o peor medida, pero aún siguen. Así que nosotros desde el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general manejamos, digámosle, el eslogan de no le soltamos la mano a nadie. O sea, aquellos sectores que siguen siendo afectados van a recibir este tipo de ayuda, ¿verdad? Nos sentamos con ellos, lo discutimos antes, así que estamos en esa línea. Principalmente, viceministro, para las zonas de frontera hay voces que dicen, bueno, este tema del 50% del salario en 6 pagos y también para los informales son montos mínimos, no alcanzan para el día a día. ¿Por qué no se puede tener más dinero o en todo caso más pagos para estas personas? De hecho que una vez que la ley esté aprobada, para los formales, por ejemplo, estamos viendo todavía un calendario de pagos, pero el primer pago, por lo menos la idea es que se hagan 2 pagos de una sola vez, ¿verdad? Entonces que ellos van a recibir un salario mínimo entero, ¿verdad? Entonces, y para los informales estamos dividiendo, como te dije, en 2 pagos de 500.000, ¿verdad? Estas son medidas, como te digo, paliativas, ¿verdad? Y también esto hay que complementar, hay que decirlo que también va de la mano con las medidas de servicios básicos, ¿verdad? Que también van a tener ahí sus facilidades estas personas, ¿no? Son 16 ciudades, te recuerdo, entre ellas las más grandes, Encarnación, Alberdi, Pilar, Nanagua, son 16 ciudades en total. Así como están las cosas con el proceso de la burocracia legislativa, ¿cuándo se estaría dando el primer pago? La idea es poder hacer esto después de Semana Santa, ¿verdad? Porque imagínate si este jueves trata el Senado. Nosotros la idea es que la ley propiamente pueda ser promulgada a inicios de la próxima semana, antes de que empiece la Semana Santa, y también con el decreto reglamentario, sacar los 2 juntos, habilitar la plataforma para que se pueda empezar a inscribir las personas y posterior de Semana Santa se procesan esos datos y apenas esté listo poder realizar los pagos. Viceministro, un tema muy importante también, sabemos por tu formación y el currículum, que también fuiste especialista en tema de deuda pública, ¿no? En este momento, ¿cómo nos encontramos como país con las necesidades que tuvimos y los compromisos que asumimos más recientemente? Ahí, bueno, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre digo, la pandemia marcó un antes y un después en las finanzas públicas de todos los países. La característica que vemos en las cuentas públicas de todos los países después del 2020 fue mayor déficit fiscal y un incremento de la deuda. Pues todos los países pasaban por lo mismo, financiaban sus necesidades en torno a la pandemia a través de la deuda. Y entonces esa característica vemos a lo largo de todos los países. Aún así, nosotros como país, como Paraguay, seguimos manteniendo un nivel de deuda entre los más bajos de la región. El mes de enero cerró con una deuda del 35.2% del PIB. Entonces, ese nivel de deuda sigue siendo, digámosle, entre uno de los más bajos de la región. Sí, lo que yo también siempre digo es que el nivel de endeudamiento que se tomó en el 2020, no podemos pensar en mantener ese ritmo de aquí en adelante. Necesariamente eso vamos a tener que desacelerar. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos un compromiso de una convergencia fiscal nuevamente al 1.5% del PIB. Como sabes, la ley que actualmente está vigente establece que el tope para el déficit fiscal de manera anual es 1.5% del PIB. El año pasado, a través de la ley de emergencia, ese techo se exceptuó. Cerramos con un déficit de alrededor del 6.2%. Y la idea es converger nuevamente al 1.5% en un periodo de 4 años. El compromiso para este año es de 4%.
después iríamos al 3, al 2.2 y finalmente al 1.5 nuevamente. Entonces, dado ese compromiso de convergencia, necesariamente el ritmo de toma de deuda de crédito va a tener que reducirse, ¿verdad? Sí se va a continuar con aquellos préstamos, obviamente, que ya están en ejecución, están siendo ejecutadas obras, infraestructura, etcétera. Eso va a continuar sin ningún inconveniente, pero sí la toma de nueva deuda va a sufrir un freno. Y precisamente, viceministro, tenemos un ambiente de incertidumbre actualmente. En el caso de que la situación se complique a nivel económico y el gobierno requiera hacer algún tipo de préstamo nuevamente o contraer alguna deuda, ¿hasta qué punto podemos aguantar como país? Hoy no está como opción 1 nuevas deudas, eso hay que decirlo. Si nosotros requerimos un financiamiento adicional, ya sea para el Ministerio de Salud, que hoy en día es la prioridad 1, según la instrucción del presidente, esos recursos adicionales vendrían de una reprogramación de lo que ya tenemos hoy en el presupuesto, que básicamente implicaría priorizar lo que hoy en día ya hay. Tal vez algunos que otros gastos van a tener que esperar. Algunos recortes. Entonces redireccionar eso a lo urgente que hoy es salud, ¿verdad? Entonces ese sería como el camino 1. También eventualmente nosotros no descartamos, ¿verdad? Pero te digo, no es la opción 1 de nuevo endeudamiento, ¿verdad? Estos organismos multilaterales siempre tienen abiertas líneas de crédito para los países, están ahí. Si nosotros queremos recurrir a eso, es una opción, pero no es la opción 1 hoy en día. Si hablamos de recortes en el Poder Ejecutivo o en algún ente administrativo del Estado, ¿en dónde se harían los primeros recortes en caso de que se necesite? Yo no quisiera señalar todavía ningún sector o ministerio en particular, ¿verdad? Eso va a implicar un trabajo a la interna, ¿no? Y de discutir, revisar los presupuestos de cada entidad y ver cuáles son aquellos gastos no prioritarios que podrían posponerse. Yo no digo cancelar, posponerse 1 año, 2 años, ¿verdad? Entonces eso requiere un trabajo fino a nivel presupuestario, ¿verdad? Lo más básico y fácil sería el tema de viáticos, combustibles o ese tipo de gastos. Totalmente. De hecho, con el plan de caja que se hizo desde el Ministerio de Hacienda, ya hicimos un recorte presupuestario muy importante, ¿verdad? También, como sabes, todos los años desde el equipo económico se dan unas directrices, ¿verdad? Que son para, digámosle, el ahorro de aquellos gastos no prioritarios. También estamos trabajando en eso, ya en su momento seguramente el equipo económico va a informar a todas las entidades y organismos del Estado cuáles son esas directrices, que habitualmente suelen consistir en la contención del gasto corriente y no prioritario. En contrapartida, viceministro, ¿cómo está Paraguay en este momento en los pagos correspondientes de las deudas que tenemos para honrar esos compromisos que asumimos en algún momento dado, no solamente por la pandemia, sino lo que ya íbamos arrastrando? Sí. No, cuando hablamos de pago de deuda, el país está al día, ¿verdad? Eso son compromisos que son ineludibles, ¿verdad? Cuando uno pone, digámosle, en prioridad el pago del servicio de la deuda, es uno de los primeros, ¿verdad? Porque como país uno asume un compromiso al prestar un dinero y ese compromiso para devolver está firme, ¿no? Te digo, es una de las prioridades número 1 a la hora cuando hablamos de gastos. Si hablamos también de restricciones por el tema de la pandemia, viceministro, hablamos de que la economía se retracta, se frena en el sentido de que la gente incluso guarda su dinero y el circulante no es el mismo en las calles, ¿no? ¿Ustedes previeron ese escenario con estas restricciones que se aplican ahora? Y bueno, necesariamente esa es la consecuencia negativa de este tipo de restricciones, ¿verdad? Sin embargo, yo miraría un poco el año pasado, ¿verdad? Con todas las restricciones más duras que había aplicado el gobierno, inclusive la cuarentena total, cuando arrancó recientemente la pandemia. Aún así, nosotros con aquellas medidas que impulsamos, como el plan de emergencia, también el plan Yapuá, ¿verdad? Eso fue capaz de, digámosle, amortiguar la caída de la economía. Como sabrá, el año pasado tuvimos una caída del 1%, lejos de que este número sea una victoria para nosotros. Lo único que nos dice es que se pudo amortiguar. Y también estas otras medidas que te estuve comentando en el primer bloque, nosotros pensamos que esto va a poder amortiguar la caída de la actividad económica cuando hablamos de estas restricciones de circulación. Si hablamos un poco del crecimiento de Paraguay que estaba previsto para el año 2021, cerca de 4 o 5% como efecto rebote, ¿cómo podría modificarse eso? O sea, ¿sufriría algún tipo de modificación si el panorama regional de la pandemia se vuelve a agravar, teniendo en cuenta la situación de salud, las segundas olas, que también podría darse en nuestro país? Sí, nuestra estimación de crecimiento para este año es del 4%.
a la fecha que nos encontramos hoy, esa sigue siendo la estimación para este año. Nosotros, como te comenté también, el tema de aplicar restricciones a la movilidad de las personas y demás, hoy lo estamos haciendo de manera focalizada, justamente para no afectar la economía en general. Cuando lo hicimos el año pasado, lo hicimos para todo el país. Ahora el Ministerio de Salud identificó determinadas ciudades, le ponen ellos como un semáforo rojo. Entonces, en aquellas ciudades digamos, se aplican estas restricciones de circulación de las personas. Entonces, eso ayuda también a paliar un poco el efecto económico. Las demás ciudades siguen funcionando de manera normal, ¿verdad? Entonces, eso también es como otra herramienta nueva que nos ayuda a que la actividad económica no se frene tanto. Y el crecimiento de 4% de Paraguay se da mirando un poco el escenario internacional o cómo se encuentra precisamente el mercado regional para beneficiarnos a nosotros. Sí. No, y todos los países están esperando un efecto rebote. Si bien los países siguen aplicando medidas restrictivas, ya no son digamos, de la envergadura que fue el año pasado, el año 2020. Y aquí también hay que, como siempre discutimos con el Ministerio de Salud, muchas cosas hemos aprendido. No hace falta estar encerrados en nuestras casas para, digamos, cuidarnos del virus. Es simplemente usar el tapaboca, lavarnos las manos y podemos seguir haciendo nuestras actividades normales, ¿verdad? Manejar nuestro núcleo familiar. Entonces, todo esto posibilita que la economía no pare, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el efecto de estas restricciones de movilidad no van a ser los mismos que el año pasado, porque fue una cuarentena mucho más dura, ¿no? Y a nivel internacional, viceministro, ¿qué condiciones favorecen a Paraguay con respecto al comercio? Se hablaba, por ejemplo, de un precio muy bueno de la soja, en donde Paraguay tiene mucha ventaja. No, y hoy en día, bueno, estamos expectantes de la venta de la soja, ¿verdad? Porque, como sabes, los precios realmente están altos comparados con precios de años anteriores, ¿verdad? Y bueno, y la soja hoy en día es el día que está saliendo del país. Es cuestión de ver un poco los puertos privados, vemos larga fila de camiones que están descargando. Entonces ahí hay una gran expectativa de cuánto va a ser el nivel de venta de este año, ¿no? Bueno, viceministro, muchísimas gracias por recibirnos, muy expectantes a todas las medidas que nos comentaste y bueno, ojalá se pueda aplicar en la brevedad posible para estos sectores que están necesitando ahora mismo. No, yo le agradezco a ustedes su presencia aquí y cuando quieran, abierto 100%. Estamos llegando al final del Ciudadano de esta semana y recordamos rápidamente lo que decía el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Las clases van a seguir en este año en tanto en cuanto se den las condiciones epidemiológicas, en tanto en cuanto el Ministerio de Salud decida así para resguardar y proteger a los docentes y a toda la comunidad. Y por otro lado, el gran plan, ambicioso plan de transformación educativa que busca incluir a todos los sectores para implementar medidas urgentes para mejorar nuestra educación. Por otro lado, también muy pendientes de la aprobación de esta ley de asistencia de parte del Congreso que va a permitir al Ministerio de Hacienda asistir a los sectores más golpeados tanto en la frontera como a los sectores de gastronomía y turismo. Nos encontramos el próximo miércoles aquí por El Ciudadano a través de Paraguay TV.